Hay personas que no necesitan derrotarte. Les basta con provocarte. Una palabra precisa, una mirada, una insinuación. Y de pronto, ya no actúas según tus principios. Actúas según el impulso que ellas despertaron en ti. En ese instante, ocurre algo que casi nadie percibe. Aunque tu voz parezca fuerte y tus argumentos parezcan firmes, has entregado el control. Porque quien decide cuándo pierdes la calma, también decide, durante unos segundos, quién eres. La mayoría imagina el poder como una fuerza que avanza, conquista y se impone. Pero existe otra clase de poder. Es silencioso. No necesita dominar la habitación. Solo necesita impedir que la habitación domine su mente. No reaccionar no significa quedarse inmóvil ante una injusticia. Tampoco significa aceptar el abuso, reprimir lo que sientes o permitir que otros crucen tus límites. Significa algo más difícil, elegir tu respuesta antes de que otro la elija por ti. Esta es la ley invisible. Quien controla tu reacción, controla la situación. Si alguien puede enfurecerte cuando quiere, distraerte cuando le conviene o hacerte dudar con una frase, posee una llave que nunca debiste entregarle. Las provocaciones funcionan porque llegan antes que el pensamiento. El cuerpo se tensa, la respiración cambia, el corazón acelera, y cuando la emoción ocupa todo el espacio, la mente empieza a construir argumentos para justificar una decisión que ya tomó. Por eso, muchas discusiones no buscan descubrir la verdad, buscan producir una reacción. La persona que provoca no siempre necesita tener razón. A veces, solo necesita que hables demasiado, que te contradigas o que muestres aquello que querías proteger. Una reacción impulsiva revela información. Expone tus inseguridades, tus límites, tus heridas y aquello que temes perder. Para quien sabe observar, un minuto de ira puede decir más sobre ti que una conversación de varias horas. El provocador comprende algo elemental. Cuando alguien está furioso, se vuelve predecible. Eleva la voz, acelera sus movimientos, reduce sus opciones, deja de observar el tablero y comienza a perseguir la primera pieza que parece amenazarlo. La persona serena, en cambio, conserva alternativas. Puede responder, marcharse, preguntar, esperar o guardar silencio. Su ventaja no consiste en saber exactamente qué hacer. Consiste en no haber perdido todavía la capacidad de elegir. Los antiguos estoicos llamaban a esta disciplina dominio de uno mismo. No pretendían eliminar las emociones. Sabían que eso era imposible. Intentaban evitar que una emoción pasajera se convirtiera automáticamente en una orden. Entre lo que ocurre y lo que haces, existe un espacio diminuto, casi invisible. En las personas impulsivas, ese espacio desaparece. En las personas disciplinadas, se ensancha. Y dentro de él, aparece la forma más profunda de libertad. Quien no soporta el silencio, intentará llenarlo. Quien teme perder el control, intentará acelerar la conversación. Quien necesita una respuesta inmediata, hará que la urgencia parezca inevitable. Pero casi ninguna decisión importante mejora porque otro te obligue a tomarla deprisa. Imagina que alguien te acusa de algo injusto delante de otras personas. Tu primer impulso es defenderte de inmediato, hablar más alto, presentar todas las pruebas, demostrar que miente. Sin embargo, cuanto más desesperada parece tu defensa, más poder adquiere la acusación. Ahora, imagina otra respuesta. Respiras, miras a quien habló, pides que formule la acusación con precisión. Después, respondes únicamente a los hechos. La calma no demuestra por sí sola que tengas razón, pero impide que la provocación decida cómo serás percibido. El silencio bien utilizado no es ausencia, es presión.
Obliga al otro a escuchar sus propias palabras, a revelar más de lo previsto y a soportar la incertidumbre que intentaba depositar sobre ti. Por eso algunas personas se inquietan cuando no consiguen una reacción, repiten la provocación, la exageran, cambian de tono, buscan una herida diferente. Cada intento revela que su poder dependía menos de sus palabras que de tu respuesta. Pero hay una trampa. Convertir la serenidad en una actuación también puede ser otra forma de ego. Permanecer callado solo para parecer superior no es dominio, es una provocación disfrazada. La verdadera calma no necesita que el otro se sienta pequeño. No reaccionar tampoco significa ignorar lo que sientes. La emoción que niegas no desaparece, se esconde y desde allí puede gobernarte de formas más sutiles. Resentimiento, distancia, desprecio o una explosión que llegará cuando menos convenga. El dominio emocional comienza reconociendo la emoción sin obedecerla. Puedes sentir ira sin convertirte en ira. Puedes sentir miedo sin entregar tus decisiones al miedo. Puedes sentir dolor sin utilizarlo como permiso para destruir. La pregunta no es ¿cómo dejo de sentir? La pregunta correcta es ¿qué intenta hacerme hacer esta emoción? ¿Y qué ocurrirá si espero antes de obedecerla? Esa pausa transforma un impulso en información. Hay provocaciones que apelan al orgullo. Si fueras valiente, lo harías. Otras apelan a la culpa, después de todo lo que hice por ti. Y otras apelan al miedo. Si no respondes ahora, perderás la oportunidad. Todas comparten la misma estructura. Intentan reducir tu libertad hasta que solo parezca existir una respuesta aceptable. En cuanto reconoces el mecanismo, la urgencia pierde parte de su fuerza. Ya no estás dentro del impulso. Estás observándolo. Antes de responder, separa tres cosas: lo que ocurrió, lo que interpretaste y lo que sentiste. No contestó, es un hecho. No me respeta, es una interpretación. La rabia que aparece después es una emoción. Mezclarlas convierte una sospecha en certeza. Esta separación parece sencilla, pero cambia el equilibrio de una conversación. Te permite preguntar antes de acusar, verificar antes de concluir y decidir antes de atacar. La claridad no elimina el conflicto. Evita que luches contra una historia creada por tu propia mente. También puedes recuperar el control cambiando el ritmo. Baja la voz, reduce la velocidad. Haz una pregunta concreta. Si es necesario, di: no voy a responder ahora. No estás huyendo. Estás rechazando el tiempo que otro intentó imponerte. En ocasiones, la respuesta más poderosa será retirarte. No porque hayas perdido, sino porque algunas conversaciones están diseñadas para no terminar. Cada explicación abre una nueva acusación. Cada defensa se convierte en otra prueba contra ti. Marcharse no siempre resuelve el problema, pero impide que una situación estéril consuma tu atención, tu dignidad y tu tiempo. Hay batallas que no se ganan derrotando al adversario, se ganan negándose a convertirlas en el centro de tu vida. Observa también tus relaciones cotidianas. ¿Quién puede alterar tu estado con una sola frase? ¿Ante quién sientes la necesidad de justificar cada decisión? ¿Quién consigue que abandones tus prioridades para pagar una urgencia que siempre vuelve? Estas preguntas no sirven para declarar enemigos, sirven para descubrir dependencias. A veces la persona que más controla nuestras reacciones no es un manipulador consciente. Es alguien a quien entregamos demasiado poder porque necesitamos su aprobación. La necesidad de ser comprendido puede convertirse en una cadena. Explicas una vez, después otra, añades detalles, corriges cada interpretación y terminas agotado intentando controlar una mente ajena que quizá nunca quiso comprenderte.
Las personas emocionalmente libres aceptan una verdad incómoda. No pueden gobernar la interpretación de todos. Pueden hablar con claridad, corregir una mentira y defender un límite, pero no necesitan perseguir a cada persona que decide entenderlas mal. Ese desprendimiento produce una autoridad difícil de imitar. Ya no reaccionas para proteger una imagen perfecta. Ya no entregas tu paz a cada juicio. Escuchas lo útil, descartas lo malicioso y conservas la energía para aquello que sí depende de ti. Con el tiempo, sucede algo inesperado. Quienes estaban acostumbrados a dirigir tus emociones pierden precisión. Sus provocaciones dejan de producir el resultado conocido. Y cuando el mecanismo falla, muchas veces queda expuesta la intención que antes permanecía oculta. Algunos respetarán tu nueva calma. Otros aumentarán la presión. Esto también es información. Quien aprecia tu autonomía aceptará tus límites. Quien se beneficiaba de tu impulsividad intentará convencerte de que tu serenidad es frialdad, egoísmo o indiferencia. No necesitas convertirte en piedra. La meta no es ser inaccesible, sino deliberado. Reír cuando quieras reír. Protestar cuando debas protestar. Alejarte cuando sea necesario. Pero hacerlo porque lo elegiste, no porque alguien encontró el botón correcto. La próxima vez que una frase intente arrastrarte, no preguntes primero cómo responder. Pregunta qué respuesta espera obtener de ti. A veces, comprender la finalidad de la provocación basta para que deje de funcionar. Respira. Observa. Separa el hecho de la interpretación. Decide si la situación merece una respuesta, un límite o tu ausencia. Ese breve proceso puede parecer insignificante, pero es el instante exacto en que recuperas el gobierno de ti mismo, porque el verdadero poder no consiste en hacer que todos obedezcan tu voluntad. Consiste en impedir que cualquier persona pueda gobernar la tuya con una palabra. Cuando dejas de reaccionar como esperan, dejan de controlarte como antes.